Buenos días mi gente. Mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es lunes 28 de abril del año 2025. La primera noticia que me encuentro cuando me levanto a primera hora de la mañana y empiezo a revisar, ¿no?, las diferentes redes sociales es el caso de Julito, el ex esposo, ¿no?, de Lisandra Góngora, esta presa política cubana que le han echado 14 años por haber salido a protestar pacíficamente el 11 de julio del año 2021. Pues lo que pasa con Julio Martínez es que acaba de ser arrestado, parece que fue en la noche de ayer, y arrestan a Julio Martínez por tratar de defender a su hijo adolescente. Él se encuentra, desde que Lisandra está presa, él se encuentra al cuidado de sus hijos, tiene hijos pequeños también, y en estos momentos sus hijos pequeños están al cuidado de vecinos, porque él es el padre, ¿no?, el que tiene la custodia legal de los niños y es el que está cuidando a esos niños. Y según comentan, uno de sus hijos, el adolescente, intentaron agredirlo una persona en estado de embriaguez. Ustedes saben que la dictadura puede plantar, ¿no?, un escenario y puede haber utilizado un agente de la seguridad del Estado, un testaferro, para cometer este tipo de agresión, culpar a Julio y arrestar a Julio. Así funciona la dictadura castrista, así trabaja la dictadura castrista contra los que alzan su voz por la libertad del pueblo cubano. Estas son las cosas que suceden cuando hay una dictadura totalitaria, que lo único que le interesa es sostenerse en el poder a toda costa, y los que alzan su voz, los que los critican, los que los señalan como los máximos responsables de la desgracia que ha vivido el pueblo cubano por tantos años, pues simple y llanamente son asediados, son arrestados, son agredidos, son secuestrados, son torturados en las mazmorras del castrismo y finalmente los condenan a largas penas de cárcel sin tener ningún amparo legal ni tener ninguna otra cosa por la que juzgarlos y condenarlos que su voz, sus deseos de vivir en libertad, vivir en democracia, de no seguir viviendo bajo esa dictadura opresora que mientras comete estas monstruosidades sigue descuidando la salud del pueblo cubano, sigue descuidando que el pueblo cubano pueda vivir con electricidad, que tenga una alimentación adecuada, que el pueblo cubano pueda vivir con dignidad. Y fíjense si es así, que en estos momentos están llegando a La Habana a vuelos y vuelos y vuelos con los delegados de la Brigada Primero de Mayo. Estos son los inventos del castrismo. Estos son comunistas, testaferros, socialistas, amantes de Che Guevara, de Fidel Castro, de la más llamada Revolución Cubana alrededor del mundo, incluidos los Estados Unidos, que están llegando a Cuba para participar en el acto, en la plaza más llamada de la Revolución, el día 1 de mayo, por el Día de los Trabajadores. Y los alojan en hoteles y los llevan a buenos lugares y les garantizan una buena alimentación y tienen que garantizar una logística de transporte que no se la garantizan hoy al pueblo cubano, que tiene que estar horas enteras en una parada para poder coger un transporte público, sino pagar bien caro a un transporte particular, que es la única opción que les va quedando a los cubanos en la isla. Y mientras esto sucede, pues el régimen opresor castrista simple y llanamente sigue gastando millones y millones y millones de pesos y muchísimos dólares también para garantizar todo este aparato ideológico, que lo que salen alrededor del mundo a dar una imagen distorsionada de la realidad de Cuba. Brigada 1 de Mayo, gente de Australia, de Inglaterra, de Canadá, de Cuba, de México, de Puerto Rico, de Venezuela, de todos los países del mundo están llegando delegados pagados por el régimen, alimentados por el régimen, pagado su boleto de avión desde los países donde salen por el régimen castrista a través del ICAP, el Instituto Cubano supuestamente de Amistad con los Pueblos, que es otra institución que lo que se ha dedicado es exportar la ideología castrista, la ideología comunista, esa ideología de miseria, de hambre, de desgracia, de odio y de muerte alrededor del mundo. Estas son las realidades. Gracias a las 4 personas que en estos momentos están conectadas, porque 4 personas es lo que me salen por ahí. Quisiera saber si están escuchando la directa, por favor, y aquí me puede escribir para saber que se está escuchando la directa. Se los agradecería, porque cuando se tocan temas como estos, enseguida el régimen opresor castrista saca su ciberclaria, las ciberclarias comienzan a reportar la directa y la directa por ende pierde visibilidad. Pero vamos a seguir alzando nuestra voz, vamos a seguir denunciando los crímenes del castrismo, vamos a seguir señalándolos a ellos como los únicos grandes responsables de los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano por estos últimos 66 años, y vamos a seguir denunciando y llevando la verdad, que la prensa oficialista y la prensa internacional al servicio de la izquierda, del comunismo y del nuevo orden mundial callan sobre la realidad cubana. Alejandro Ramírez, buenos días, Tijera. Y tiempo para los cubanos en Cuba pasa diferente al tiempo del resto del mundo. Aquí es más lento y vemos que nada pasa. La dictadura se sigue lavando la cara con el 1 de Mayo
gastando a chorro y nosotros en apagón general. Así mismo es, Alejandro, mi hermano. Lo que pasa es que como no hay unidad, el régimen lo primero que hizo fue desunir al cubano, crear los CDR, crear todo ese aparato ideológico del castrismo. Buenos días, Vivian Clemente, bendiciones. Crear ese aparato ideológico del castrismo como los CDR, por ejemplo, para que uno vigilara al otro, para que el otro chivateara al otro, para que el cubano sea el que mató a paisano, como decía el Tiger. Pues simple y llanamente lo que sucede es esto. Hay desunión, ellos sí están unidos. La cúpula dictatorial castrista son un buchito así, pero tienen una unidad monolítica, todos hablan el mismo idioma, todos roban desde el mismo lugar y todos van a seguir mientras el pueblo cubano no se despierte y de una vez y por todas con civismo no vayan a una marcha un 1 de mayo, no vayan a las convocatorias del régimen opresor castrista y le canten las 40 verdades y desde el clandestinaje aparezcan como apareció en los sitios en La Habana Vieja, ese cartel abajo Díaz Canel en el medio de la calle, pues hasta que no sucedan esas cosas el régimen va a seguir señoreando por su respeto porque ellos están robando, ellos están viviendo muy bien, ellos, sus hijos, sus nietos y sus testaferros más cercanos, que son los únicos que les interesan, siguen llevándose la buena tajada ahí. Y por esas son las conquistas por las que ellos luchan, son las conquistas por las que tienen al pueblo entretenido, humillado y chantajeado con un salario un poquitico mejor los que son funcionarios del régimen, con la posibilidad de robar los que trabajan en hoteles y en instituciones desde donde pueden sacarle un poco de lasca, y esos son los que finalmente tienen sostenido, ¿no?, bajo el miedo, el terror, la vigilancia y la chivatería, a esa cúpula dictatorial que sigue viviendo y sigue disfrutando de lo que les arrebata a ustedes por hace 66 años. Roldán Gil López, Salto Juan, mucha falta de unidad. Charlie Espinosa, bendiciones. Roldán, así mismo es que el cubano no se une, el cubano lo demostró el 11 de julio. El 11 de julio salieron cubanos, empezó por allá por San Antonio de los Baños, se fue sumando a Artemisa, después salieron la gente en las calles de La Habana, salieron mucha gente por allá por Santiago de Cuba, por Holguín, en Guantánamo, en algunas provincias del centro de la isla también, y al final todo se fue apagando porque eso es lo que pasa. Perdieron la motivación, también empiezan a meter gente de la seguridad del Estado a romper vidrieras, a buscar patrullas, a crear el caos, y después al final vimos cómo sucedió todo. La administración Biden, por supuesto, no le iba a dar apoyo ninguno al pueblo cubano. Fíjense si es así, que en los 4 años de la administración Biden lo que hizo esa administración, y valga la redundancia, que prometió que iba a tomar medidas contundentes contra la cúpula dictatorial castrista, fue abrirles el banderín. Casi 1 millón de cubanos abandonaron la isla y vinieron para los Estados Unidos. Y en ese 1 millón de cubanos entraron, ¿quiénes? Sicarios de la dictadura, altos oficiales del Ministerio de las Fuerzas Armadas castristas, militantes del Partido Comunista de Cuba, intransigentes, chivatones, descarados, sinvergüenza, dirigentes del castrismo a todos los niveles, hasta un viceministro de Trabajo y Seguridad Social entró el año pasado, en el mes de julio, aquí a los Estados Unidos. Y lo denunciamos. ¿Y saben lo que dijeron las autoridades bajo el régimen? Bajo la administración Biden, discúlpenme, ¿saben lo que dijo el Departamento de Homeland Security? Alejandro Mayorkas, un cubano americano, como le decimos aquí, o hijo de cubano. Pues nada, Mayorkas simple y llanamente lo que dijo fue de que ese señor se quedaba aquí porque era interés de seguridad nacional de los Estados Unidos tener un viceministro, a un vividor, a un vacilador, un militante del partido, un intransigente, un cómplice de la desgracia del cubano aquí en territorio estadounidense. Y de ese señor no se ha hablado nada. Y así funciona. Alejandro Ramírez, a Cuba solo la salva una intervención, el pueblo no va a salir, a no ser que ocurra un milagro. Lamentablemente, mi hermano. Reinier Suárez, bendiciones, hermano. Sigue hablando claro, bro. Gracias, mi hermano, bendiciones. Roldán Gil López, del 1 millón de cubanos entraron 500.000 chivatones. Eso te lo puedo asegurar. La mitad de lo que entró fueron chivatones, fueron sinvergüenzas, delincuentes, bandoleros, descarados, que al final todos esos son los que integran esa masa de cómplices directos e indirectos de la dictadura opresora castrista. Es una gran realidad. Israel García, saludos y bendiciones. Pero por eso, mi gente, vamos a seguir levantando nuestra voz, vamos a seguir denunciando al castrismo, vamos a seguir denunciando a los cómplices de esa dictadura opresora dentro y fuera de Cuba. Los vamos a seguir señalando a todos como máximos responsables de la desgracia del pueblo cubano. Y podrán desfilar el 1 de mayo todos esos extranjeros a los que le pagaron muchísimo dinero, que es una vergüenza que un cubano que vea que a ese extranjero le están dando todos los privilegios de los que ellos los privan, tengan la desvergüenza que por un pulovito, una bandera y una gorrita y una merienda salgan el 1 de mayo a defender las miserias de la dictadura opresora castrista, lo que ellos llaman las conquistas de la revolución. Omar Pérez Jauregui,
Muchos delincuentes de mi barrio entraron con crímenes decepcionantes, pingueros, prostitutas y muchos más. Yo lo sé, eso mismo pasó en el 94 cuando los balseros y pasó en el 80 cuando en el Mariel aquí, imagínense usted que abrieron en Cuba, abrieron los hospitales psiquiátricos, las prisiones donde estaban los delincuentes de máxima seguridad y toda esa lacra la metieron junto con las familias que querían vivir en libertad. Y es por eso que desgraciadamente después pagan justos por pecadores. Es por eso que después vemos en las noticias aquí, en los noticieros y en los periódicos estadounidenses, cubanos robando, cubanos saltando, cubanos delincuentes, cubanos queriendo inventar donde ya todo aquí está inventado y donde siempre hay un ojo que te ve. Aquí en los Estados Unidos te dan cordel, pero cuando lo recogen es candela. Entonces, lamentablemente, hoy están pagando justos por pecadores. Por esos malos cubanos que el régimen propició y permitió que entraran a territorio estadounidense. Esa es la realidad. Discúlpenme si sienten bulla, es que ya tengo que salir ya con mi hijo pequeño que empieza la escuela y ahora empieza la travesía. Por eso, señores, les deseo un lindo inicio de semana, que Dios me los bendiga. Gracias por apoyarme siempre, gracias por compartir nuestras directas, por cada estrella, por compartir nuestra página para que siga llegando a muchas más personas. Inmediatez y la veracidad que nos caracteriza, gracias a ustedes. Que Dios me los bendiga y que tengan un lindo día. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es la bendiciones.